Opiniones que trascienden, visitas importantes. Lobos Cadena 7. Muy bien, continuamos y nos encontramos esta tarde acompañados de Lupita Maya, la licenciada Lupita Maya, comunicóloga, y quien nos va a estar platicando vamos a estar platicando acerca del tema que tenemos hoy en puerta y que yo creo que más de preocuparnos, licenciada, nos ocupa, que es el 8 de marzo. Un día importante, y en este tema yo le quiero primero agradecer por su invitación y en segundo lugar, pues que nos platique cómo se ha logrado la visibilización sobre este tipo de fenómenos que han sido ya muy grandes, que han crecido en muy poco tiempo, en 4 años, han sido manifestaciones que han crecido. ¿Cómo se ha contribuido mediáticamente a visibilizar el fenómeno de las marchas y sobre todo la consigna de la mujer? Muchas gracias, Roberto. Mira, dentro de esto, para poder hablar sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es importante que también recordemos que esto se origina a partir de que en el año de 1857, en una fábrica textil allá en Nueva York, Cotton, Nueva York, pues 129 mujeres obreras comienzan a exigir derechos. ¿Por qué? Porque tenían horarios laborales muy largos, jornadas donde no eran ni siquiera bien remuneradas y aparte, pues el lugar de trabajo no era lo más idóneo. Entonces comienzan a protestar. La respuesta de los empleadores obviamente fue cerrar las puertas, encerrarlas y prenderle fuego al lugar donde perdieron la vida. Podemos decir que son mártires ellas. Y desde ahí comienzan a voltear a ver los derechos de las mujeres, porque recordemos que antes no había derecho al voto en la mujer, no había tampoco un derecho a poder estudiar siquiera una carrera universitaria o a ser dueñas de una empresa en algunos países. Entonces comienza a haber esa como revolución por los derechos e igualdad de la mujer y con el hombre, que podíamos tener los mismos derechos sin perder la dignidad. Entonces, ahí inicia todo esto. Ha avanzado tanto que yo creo que ahorita se ha desbocado en exigir mucho más. Creo que para algunos sería exagerado, para otros sería justo, pero que aún hace falta todavía exigir derechos para las mujeres, pues todavía nos sale debiendo muchos gobiernos. No voy a hablar de México, sino en otros países donde conocemos que los derechos de las mujeres han sido brutalmente violentados. Sí, hablando y muy específicamente de ese tema, licenciada, países subdesarrollados, porque así económicamente se determinan, en donde el papel de la mujer juega un rol muy vacío, por así decirlo. En países, sobre todo medio orientales, en donde los derechos de la mujer en 2025 no se respetan, ¿no? Y eso hay que concientizarlo. Sí, tenemos una prueba de que hace unos meses, por ejemplo, en el país en Afganistán, las mujeres no se debe de escuchar su voz. ¿Cómo es que las van a silenciar si estamos luchando por esa igualdad? Exacto. Pero es una cultura, es un lugar donde sabemos que pues las mujeres son tratadas en segunda categoría, pero también no hay que ir muy lejos. Aquí en Durango, en la sierra, también existe esa problemática donde mujeres han muerto de desnutrición, mujeres de edad adulta, madres de familia y también las niñas, donde primero se le da el alimento al hombre y al hijo varón y después a ellas. Entonces yo creo que sí nos hace falta todavía hacer conciencia, todavía hace falta que los gobiernos estén creando políticas públicas que favorezcan no el poner a la mujer por encima, sino que más bien esa igualdad en derechos, en trabajo, en áreas de oportunidad. ¿Qué necesitamos hacer, licenciada, sobre el tema que usted aborda, que son los usos y costumbres muy propios de la zona del Mezquital, la Sierra del Mezquital, en la zona indígena, en donde es una realidad, sí es verdad, el hombre siempre va delante de la mujer y siempre es primero el hombre? ¿Cómo podemos empezar o cómo debería de ser la forma en que los gobiernos socialicen que los usos y costumbres deben de cambiar sencillamente por filosofía? Yo creo que va de mano, y no yo lo creo, más bien todas las mujeres que se han manifestado en esto, es la educación. Sí. Comenzar desde los niños pequeños, enseñarles la igualdad de los derechos. En dignidad humana todos somos iguales
y yo creo que es hablarles sobre esa dignidad que existe en cada uno de las personas a ser tratados con ese mismo respeto, esos mismos derechos. Entonces va desde que están incluso en la escuela, ahí es donde entran, si ya los papás llevan esa cultura o esa tradición en sus hogares, en las escuelas aún se les puede todavía enseñar a los niños y de ahí comenzar a hacer una cadenita, formar a las mujeres, hacer brigadas, porque se podría hacer brigadas para informar a aquellas mujeres que aún por no hablar el idioma español y por todavía conservar su lengua nativa, pues no conocen muchos de sus derechos, pero hablarles de unos derechos que no afecten también al otro, porque pues no nos vamos a los extremos. Entonces es más que nada en la educación. Aquí en las ciudades pues sabemos que también existe todavía lugares donde pues crecen estos jóvenes creyendo que por ser el sexo masculino tienen más derecho que las mujeres, cuando hay mujeres que son muy capaces intelectualmente para ganar ciertas áreas, pues también ahí se debe de trabajar en informar y en decir, no somos competencia, al contrario, somos como ese equilibrio para tener una sociedad libre de violencia y que vive en paz, en equidad. Durango siendo el municipio de Durango y más bien el estado de Durango siendo un estado tradicionalista, sí es muy machista, hay que aceptarlo, sobre todo en la capital. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que pueden ayudar a cambiar las percepciones en estos tiempos, abonando que tenemos a la tecnología de nuestro lado y el discurso de la mujer se ha vuelto un discurso muy poderoso en redes sociales? Sí, estos mecanismos los podríamos estar viendo desde el momento en que comenzamos a trabajar en esas áreas y concientizar. Decirles a los hombres, no vengo a hacer una competencia contigo, no te voy a desplazar y a quitarte tu trabajo. Sé que eres capaz y si estás en algún puesto, pero también tengo derecho, porque también tengo, pues ahora sí, un intelecto y un coeficiente que puede alcanzar también a lograr, ¿cómo se diría?, a participar de esas experiencias donde uno concursa y puede llegar a solicitar algún puesto ejecutivo o directivo. Entonces, se podría llegar desde ahí, pero todo es en la información. Los medios de comunicación en este tiempo creo que tienen demasiada oportunidad de poder llegar. Y qué más que ya lo vemos ahorita, mujeres comunicadoras que están, compañeras que yo reconozco a nivel nacional, que están allí haciendo este trabajo de informar, de concientizar, los compañeros, muchos compañeros que se han unido también en este tema y que seguramente el día de mañana van a estar trabajando y felicitando a sus compañeras en sus áreas. Yo creo que desde ahí comenzamos y podemos ir viendo estos cambios, pero desde luego es la información que los medios de comunicación pueden hacer en favor de esta cultura, nueva cultura, podríamos decirlo así. Las nuevas culturas de la información que nos permiten una percepción de la misma, yo creo que con mucho más condensada, ¿no? Información incluso que nosotros como varones pudiéramos aprovechar para de verdad hacer un cambio, porque todavía el pensamiento es arcaico del hombre. En pleno 2025 todavía estamos hablando que en redes existe una cantidad exacerbada de personas del género masculino que son muy, muy ávidos de estar golpeando la imagen o estar ensuciando la imagen de la mujer. Todavía existe esas prácticas, licenciada. ¿Cómo podemos, no como género, ya como seres humanos, combatir esas prácticas comunicacionalmente hablando? Comunicacionalmente, ayudando a las madres de familia, porque bien hay que decirlo que también las madres que se quedan en casa a formar en los hogares, también tienen algo de responsabilidad en esto de educar hijos que sean caballeros y respetuosos, pero como a veces ellas es lo que enseñaron, son patrones de vida, pero los medios de comunicación pueden ayudar creando espacios donde les ayuden y les orienten a esas mujeres que porque no tuvieron a lo mejor suficiente estudio fuera de casa y a lo que papá y mamá les enseñaron y con esas tradiciones arcaicas, como bien lo dice,
pues se llegan a esos extremos de educar hijos Sí. que no respetan a la mujer y que caen. Van creciendo el joven y pues no solamente manda un joven violento hacia el sexo femenino, sino también a la sociedad. Una lo podemos estructura ver. social. Entonces tenemos que trabajar por eso, sobre todo en lo que es la célula donde se forman todos los ciudadanos, todos los buenos hombres, las buenas mujeres, que es el hogar, la familia. Allí es donde está todo y es donde debemos de llegar. La base nuclear es la forma en que podemos cambiar percepciones en estos tiempos digitales sobre todo, ¿no? Sí. Porque hay que también ser muy claros, licenciada, uno de los aspectos en donde la violencia contra la mujer se ha visto muy enfatizado es en la parte digital, la violencia digital hacia la mujer, que continúa siendo un tema de debate y continúa teniendo muchísimas lagunas legales, a pesar de que exista ya, tengamos antecedentes como la ley Olimpia, que es una ley determinante muy fuerte. Todavía existen cuestiones y situaciones legales que hay que atacar en México. ¿No lo considera, licenciada? Todavía hay situaciones, pero también tenemos que buscar que realmente se haga la justicia como debe de ser. Sí. Un ejemplo es cuando nos mandan el boletín de la fiscalía, cuando condenan a un violador, sí. Yo lo veo y reviso y solamente por reparación del daño, 5,000, 6,000 pesos les cobran por reparación de daño en violación. ¿En violación? ¿Para qué le alcanza? Ni siquiera para un mes de terapias a la pobre chica. No. Y médico, digo, hay que ser muy conscientes. Entonces yo creo que allí todavía sale mucho debiendo la justicia, sí. Que hagan verdaderamente justicia, que la reparación del daño sea por lo menos equitativa a lo de la multa. Si se puede más, mejor, porque créanme que dentro de esto, de mi trabajo con periodístico que he hecho, he encontrado mujeres destruidas, porque desde niñas fueron abusadas sexualmente y que llegan a una edad donde no pueden hacer su vida normal, están en terapia, están medicadas, no pueden trabajar, no pueden hacer muchas cosas porque desafortunadamente no hubo la suficiente justicia para ellas. Aún el juicio mediático o el juicio público afecta mucho en la decisión de una mujer violentada al momento de expresar. Les repito, en estos tiempos en donde todo el mundo sabe todo en redes sociales, qué tan difícil es para una mujer tomar la decisión de alzar la voz a sabiendas de que va a ser juzgada, que desgraciadamente siempre existe. Ya hay más empatía en redes sociales, pero continúa habiendo esos perfiles que son muy golpeadores, que son digitalmente abusivos. Sí. Todavía hace mucha falta en este tema porque si bien podemos conocer que hay estas situaciones donde las mujeres que realmente han sufrido abuso tienen vergüenza. Sí. Y lo podemos ver en este caso que fue mundialmente conocido allí en Francia, donde una mujer fue abusada y vendida por su propio esposo. Pelicop se llama la señora, se apellida, donde ella dice, hagamos que la vergüenza cambie de bando. ¿Por qué sentir yo vergüenza cuando yo debo de exigir respeto, exigir justicia? Yo creo que aquí es una de las situaciones en las que todavía tenemos también que ayudar a estas mujeres a que puedan salir y acercarse. Pero desafortunadamente cuando van a denunciar también sufren ellas allí abuso, porque realmente para investigar pues se tienen que hacer una serie de estudios que terminan victimizando más a las mujeres. Entonces, la burocracia de las fiscalías también es un tope. Se tiene que cambiar. Tendría que cambiarse. De hecho, los especialistas en este tema de justicia dicen que antes de haber cambiado lo que es el sistema del Poder Judicial, tenían que haber revisado los pasos y procedimientos de lo que es la fiscalía para que pueda hacer verdaderamente justicia. Sí, porque la realidad, y es una realidad que muchas mujeres que denuncian ante el Ministerio Público, se queda la denuncia en el Ministerio, porque realmente no hay un cambio de conciencia por parte de esas personas que se dedican precisamente a salvaguardar la integridad o a buscar justicia de primera boca. Sí. Pues son los primeros en que deberían de ser formados, ¿no? Porque por eso existe también el desánimo de las mujeres en denunciar. En denunciar, pero y esa es una de las cosas por las que no denuncia. La otra situación es que muchas veces
el abusador o el violador se encuentra en la familia. Es más difícil, más ¿no? difícil porque ¿cómo voy a delatar al papá, al padrastro, al hermano, al tío, al abuelo, al primo? Entonces ahí es un caso muy, muy difícil para ellas. Y volvemos al tenemos tradicionalismo. Al ¿no? tradicionalismo. Tenemos que formar desde el hogar el respeto por la dignidad de la persona, de la mujer. Pero todo va en la familia. Tenemos que romper esos patrones que son los que están haciendo que caigan. Un niño, una niña abusada, violentado, violada, seguramente cuando crezca, si no sana ese patrón, va a llegar el momento en que va a tener una familia y va a permitir que también su hija y su hijo, que ya también se da, sean abusados. O sea, los va a llevar. ¿Por qué? Porque no ha roto esa cadena. Necesita realmente trabajar emocionalmente para que no esté dañando más lo que sería su dinastía. Licenciada, pues un tema que de verdad daría para muchísimo de qué hablar. Esto puede llevar horas si pudiéramos estar discutiendo y platicando acerca de todos los enfoques, pero un último mensaje que usted desea dar a toda la audiencia, sobre todo de cara al 8 de marzo, que lo tenemos ya prácticamente pasado mañana. Sí, bueno, pues creo que el mensaje sería el que nosotras las mujeres trabajáramos de verdad por nuestra dignidad, defenderla, luchar sí nuestros derechos, pero todo siempre buscando la paz, el decir no a la violencia y salir, sí, si van a salir a las marchas, que salgan, pero con esa consigna de también de defender nuestros derechos y de mandar un mensaje donde podamos ser claras y directas hacia los gobiernos, exigirles justicia por todas aquellas que ya no pudieron, por todas aquellas que siguen sufriendo y desde luego, pues también ayudar a las que aún están allí al pie de la batalla. Pues muchísimas gracias, licenciada. Gracias. En Cadena 7 Noticias, siempre con mucho gusto, la seguimos invitando a participar en estos espacios. Gracias. Para enriquecer más el diálogo y sobre todo para enriquecer allá afuera la opinión pública. Muchísimas gracias, licenciada Lupita Maya, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con esto vamos a una pausa y regresamos rápidamente.